Vamos a darle gracias a mi Padre, gracias por la oportunidad que nos concede de poder estar en tu casa para adorar y bendecir tu nombre. Gracias por este tiempo, el cual tú pones en nosotros el deseo de llegar a tu casa para aprender de tu palabra, pero también hablar contigo. Y sabemos que tú nos escuchas y hoy ponemos nuestros oídos frescos para escuchar tu palabra y que podamos salir de aquí edificados, fortalecidos, Señor, y transformados por la misma palabra. Bendícenos, Señor, a través de ella. De esta enseñanza poderosa. Y en nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más le damos la bienvenida a todos ustedes. Así que para hacerle por encimita lo que la semana pasada hablábamos, más bien era la pasión del Evangelio. El apóstol Pablo era un hombre muy apasionado y la pasión cuando estuvo entre los fariseos de fariseos y tenía una religión preservada. Él era apasionado con lo que él creía, al punto que perseguía a la iglesia y llevaba cartas para llevar a la gente presa y matarlos también. Y él vivió una vida muy apasionada por lo que él creía. Se convierte al evangelio y como quiera sigue esa pasión, pero en el carril correcto, en la carretera correcta, y da el todo por el todo. Y si vemos por lo menos del capítulo 1 hasta el capítulo 1, versículo 1 hasta el 17, por lo menos 5 veces se menciona la palabra evangelio. Y él habla, ¿verdad?, de que quiere llevar el evangelio a Roma. Y todo lo que habla es sobre el evangelio. El evangelio es poder de Dios, como él dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Es poder de Dios. Y dice que es para salvación. Él lo que quiere llevar a Roma es la salvación que trae el evangelio en sí mismo. El evangelio no es que traerá poder, el evangelio tiene poder. El evangelio es poder para salvación. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿salvación para qué? El versículo 18 comienza diciendo: entonces, ¿para qué es el evangelio? Para salvarnos al ser humano de la ira de Dios, de los juicios de Dios. Y ahí es que, ¿verdad?, entra el apóstol Pablo trayendo esta enseñanza sobre el poder y sobre lo que hace el evangelio. Pero hoy quiero entrar de lleno a esta enseñanza. De unos briticistas, usted sabe que siempre me proba la paciencia, pero es que, a ver, bien, bien. ¿Ok? Cuando se acaba la paciencia, no se cayó ahí, de Dios, cuando se acaba la paciencia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18, estaremos estudiando al capítulo 3, versículo 20. El juicio justo de Dios. Y muchas veces nosotros escuchamos personas decir: Dios no es justo. Escuchamos decir a personas ese tipo de palabrerías. Nosotros entendemos que tenemos un Dios justo, que la manera que Él paga es una manera justa la que paga. Así que cuando Él juzga el pecado, Él lo hace en justicia. ¿Ok? Él hace injusticia en su santidad. Así que, ok. Cuando vemos aquí el slide número 1, habla de una introducción general. El tema central de Roma, la justicia de Dios. Y ese vamos a escuchar y vamos a hablar sobre lo que Roma la carta a los romanos quiere hablar, es la justicia de Dios. El contexto que Pablo muestra primero, cuando leemos las cartas, es la injusticia de qué? De los hombres, antes de presentar la justicia y la gracia de Dios. Primero el apóstol Pablo muestra la injusticia del hombre, lo que el hombre da, lo que el hombre hace, lo que el hombre está haciendo, para luego presentar la gracia del evangelio. A nadie conocerá lo que es gracia si no ha vivido en desgracia. Y el apóstol Pablo fue un hombre que vivió en desgracia. Por lo tanto, cuando a él se le da la gracia, él sabe lo que está hablando, porque él sabe dónde él estaba viviendo. Él vive ahora agradecido con lo que el evangelio hizo por él.
Y él habla con tal confianza, seguridad, con fortaleza, con pasión, porque él sabe que fue por gracia que fue que alcanzado. Y can you help me up there? Por favor, no voy a tocar el remote man. Next slide, por favor. Ok. Cuando miramos la estructura de esta enseñanza, y antes, ¿verdad? Si usted necesita y usted quiere esto que tenemos en confianza, usted me ve hoy, me dice, pastor, este es mi email, me deja un papelito por ahí con su correo electrónico o su teléfono, y eso, mira, se lo enviamos también para que usted lo tenga. La estructura de esta carta. El mundo gentil es culpable. Eso está en capítulo 1, versículo 18 al 32. Gentil, culpable. Eso somos nosotros, los gentiles. ¿Ok? Culpable. En el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 8, vamos a encontrar el mundo judío es culpable. Y en el capítulo 3, versículo 9 al 20, el mundo entero es culpable. Es decir, no hay nadie justo, no hay nadie bueno. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto el pecado entró. Hay un pecado que se llama el pecado innato. Es el pecado que usted y yo nacimos con él. Usted no haya hecho un mal, usted no haya pecado, ya ese pecado por naturaleza está dentro de nosotros. Por eso es que siempre el ser humano tiene una inclinación constante a hacer el mal y a pensar el mal. Por eso es que entonces por medio del Espíritu Santo, nuestros pensamientos son que coordinados a la palabra de Dios, al buen consejo, a la buena conducta, para no estar haciendo lo que en nuestra vieja vida hacíamos. Pero el ser humano tiene una inclinación siempre a alejarse de él. Cuando el hombre se aleja de Dios, comete pecado, errores, falta. Es verdad, cuando estamos cerca de Dios, que nos mantenemos un poquito con esa luz alumbrando. Así que, próximo, amén. Así que el mundo gentil es culpable. Ok, miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Según la ira de Dios contra la impiedad. Y usted y yo lo estamos viendo ahí, Romanos 1, versículo 18. Dice, primero déjeme leer esto. Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Ahora dice, porque la ira de Dios se revela desde dónde? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, perdón, la verdad. Aquí ya estamos viendo lo que está sucediendo en este capítulo. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Pablo introduce el concepto de la ira de Dios, que no es una reacción emocional, sino un juicio justo sobre el pecado. La ira de Dios no es igual que la ira del hombre. La ira del hombre tiene una combinación de emociones. La ira de Dios es justa. Hay una gran diferencia cuando Dios nos juzga en su ira, a diferencia en cuando el hombre nos juzga en ira. Hay una diferencia. El hombre está compuesto de muchas emociones y dependiendo cómo se siente en el día de hoy, pues te va a juzgar. Pero Dios es recto en su juicio y que vemos bien claramente que esta ira es contra la impiedad y la injusticia de los hombres que rechazan la revelación de la verdad de Dios. Es una enseñanza clave de toda la escritura, especialmente, amén, lo leemos muchos en los salmos. Cuando vemos un texto de referencia sobre esto, podemos encontrar el Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice, Dios está airado contra el impío todo el día. Eso es fuerte, porque está diciendo que Dios está airado contra el impío todos los días.
Y solo en Cristo podemos encontrar la paz con el Dios que todos los días está irado contra el impío. Cuando vemos esto de cerca y queremos relacionar un versículo sobre la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia, podemos ahí, usted lo marca y usted va a poner eso para que usted lo lea en su casita. Léase Salmo 50, versículo 22. Esa es su asignación. Acuérdese que a tu pastor le gusta darle asignaciones. Cuando vamos a ver el próximo slide, vemos que la palabra impiedad se refiere a la falta de reverencia o respeto hacia Dios. Esa es la palabra impiedad. Piedad habla de reverencia, habla de amor hacia Dios, hacer la voluntad hacia ¿verdad? El Padre. Pero impiedad se refiere a la falta de reverencia respecto a Dios. En este caso, la impiedad es la actitud del hombre que rechaza la verdad de Dios, decidiendo vivir de acuerdo o con sus propios deseos. Le dio completamente la espalda a Dios, se rebeló contra Dios. Esa es la impiedad. Y luego dice la injusticia. La injusticia es ahora diferente porque esta está relacionada con las malas acciones que según surgen, cuando se ignora la verdad revelada por Dios, pero también es en contra de tu prójimo. Es cuando obramos en contra de nuestros vecinos, de nuestros parientes, la impiedad hacia Dios, la injusticia hacia los hombres. Así que el hombre, ¿qué hace? Suprime, detiene la verdad para vivir a su manera. Cuando la gente se acerca a la palabra de Dios, llega con el deseo de que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que me perdona. Dios es un Dios que me entiende. Dios es un Dios que sabe dónde yo estoy. Ese es el pensamiento que todo hombre y mujer llega a la palabra de Dios, acercándose. Y cuando se encuentra en que Dios está diciendo, arrepiéntete de tus malos caminos. Lo que estás haciendo no me agrada. Y ahí la gente comienza, ¿verdad?, a cuestionarse y a decir, pero Dios es injusto. No, Dios siempre es justo. Siempre es justo. ¿Y qué? Próxima, por favor. El slide número 3, la revelación de Dios por la creación. Vemos esos versículos 19 al 20, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie se podrá excusar delante de Dios. La creación es un testimonio claro de la existencia de Dios y su poder eterno. Pablo utiliza la creación como evidencia para que la humanidad reconozca a Dios. Esto resalta una enseñanza que aparece donde en el Antiguo Testamento sobre la universalidad, de la revelación de Dios. Cuando nosotros miramos el Salmo 19, versículo 1, entendemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es decir, hay personas que dicen, yo no creo en Dios, pero tienen que reconocer a Dios cuando miran los cielos, cuando ven las estrellas, cuando ven el mar, que tiene el agua, tiene sus límites y no pueden traspasarse. La gente tiene que reconocer que Dios se ha revelado a través de su misma creación. Esto no existió por una boom. No, no, no. Aquí hubo un diseñador. Y ese diseñador que con unas capacidades en sabiduría incomprensible. Tratar de entender a Dios es imposible. Cuando tú piensas que tú conoces a Dios en una área, Dios se está revelando en tu vida en otra área. Porque Dios es un Dios que constantemente se está revelando al ser humano. Y hay gente que dice, yo conozco a Dios.
Tú conoces lo que Él permitió que tú conocieras en ese momento. Pero entre más profundizamos en Él, más encontramos, amén, de Él. Así que entendemos que eso ya está que revelado en el Salmo 19, versículo 1. Ahora, para asignación, en referencia o en relación con este texto de por qué desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su deidad se hacen visibles, hay una relación con Isaías 40, versículo 26. Isaías 40, 26. Cuando miramos el próximo slide, nos damos cuenta, en este aquí, perdón, dice, Dios se ha revelado claramente, poder eterno y deidad visible en la creación. La revelación de Dios a través de la creación es clara y mire, y eso no se puede discutir y no se va a equivocar. Cuando tú y yo vemos en la máxima creación, ¿cuál es la máxima creación de Dios? Usted, yo. Somos la máxima creación. Dios creó todas las cosas. Por Él, todas las cosas fueron creadas. Por Él y para Él. Pero dentro de esas cosas creadas, la máxima creación que Él hizo fue usted y fue a mí. Y cuando nosotros vemos en nosotros que quien se tomó el tiempo para darnos un diseño, entendemos que entonces hay un Dios que nos diseñó. Por eso es que las escuelas tratan de decir que tú viniste del mono. El hecho de que nos guste el guineo no quiere decir que yo soy mono o vine del mono. Yo tengo un creador. Ese creador es Dios. Es el Padre Celestial que se tomó su tiempo. Amén. Y del barro nos formó, del polvo de la tierra nos formó y vinimos a ser un ser creado por Dios. Así que, por favor, a estas medidas no crea que usted salió del mono. Hay gente que se comporta como monos, pero no son monos. Aleluya. Amén. Próximo, por favor. El hombre no tiene excusa. Excusa implica que los hombres no tienen excusas para rechazar a Dios. No hay excusa para rechazar a Dios porque, porque su existencia y poder son evidentes en lo creado. Cuando la gente comienza a ver lo que de lo invisible se hizo visible, ahora yo tengo que reconocer que detrás de eso hay un máximo creador, hay un Dios supremo, hay alguien que diseñó esto. Esto no vino de la nada, esto no vino de una explosión. Esto fue diseñado con detalle, con sabiduría. Y la firma que usted la mira y está ahí, el dedo de Dios está en su creación. Damos gracias a Dios que Dios nos quita el velo de nuestros ojos para nosotros ver que Dios es el supremo, el creador de todas las cosas. Okay. Ok. ¿Qué dice? Rechazo y degeneración. Ok. Vemos este versículo bien de cerca, del 21 al 23, diciendo así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necio y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El rechazo de la verdad de Dios lleva a qué? A la idolatría, porque el hombre fue creado para adorar. Y el hombre, cuando no tiene una dirección correcta, que a quien único se adora es a Dios, desconoce de esa conexión, comienza a adorar lo que no debe de ser adorado.
Entonces, cuando el hombre rechaza la verdad de Dios, llega a ser que idólatra. El error más grande de la humanidad, el corazón humano, cegado por el pecado, en lugar de adorar al Creador, comienzan a adorar lo creado. Pablo usa esta imagen para mostrar cómo el rechazo de la verdad divina destruye el orden moral. Cuando la gente comienza a rechazar la verdad del evangelio, la verdad de quién es Dios, comienza a idolatrarse. Y el hombre fue el primero en rechazar a Dios. El hombre comenzó a darle la espalda a Dios y comenzó a mirar el sol y comenzó a adorar el sol. Comenzó a mirar la luna y comenzó a adorar la luna. A un punto que el hombre, y eso está más adentro en el estudio, que comienza a crear ellos mismos y con madera crean imágenes que tienen boca y no hablan, pies y no caminan, manos y no tocan. Pero la Biblia dice que tales que hacen esas imágenes, así son las mismas personas que lo hacen. Entonces, el hombre mismo, como tiene un sentir, un deseo de adorar, busca que adorar. Y cuando la gente rechaza la verdad de Dios, comienza a adorar la creación y no al Dios que hizo la creación. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás para ti escultura, ni ninguna imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ya hay una orden de parte del libro de Éxodo, especialmente el capítulo 20. Usted sabe que ahí están parte de las leyes, parte de los mandamientos del Señor. Y una de las exigencias de nuestro Padre es que no nos vamos a hacer imágenes, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las profundidades. Así que, lejos de lo que es las imágenes. Y cuando vemos un texto, ¿verdad?, que es relacionado a eso, a lo necio del corazón, son los que siguen la idolatría. ¿Okay? Cuando vemos ese texto, dice, los necios de corazón son los que siguen la idolatría. Si usted hace un apunte y usted busca el Salmo 115, versículos 4 al 8, le va a dar, amén, ese capítulo, esa relación sobre esas palabras. El slide número 5, perdóname, vamos para acá. Conocí a Dios, pero no le glorificaron. Next. Mire, se volvieron insensatos y cambiaron la gloria de Dios por ídolos. Así que cuando vemos el número 5, de la idolatría a la inmoralidad, de la idolatría a la inmoralidad, dice el texto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus razones, de modo que deshonraron entre sí, escuche bien, su propio cuerpo y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así que el rechazo de Dios conduce a un abandono moral. Pablo explica cómo Dios en su justicia entrega a las personas a la inmoralidad como parte de su juicio. La distorsión de la sexualidad es una de las consecuencias más visibles de este rechazo de Dios. Esta enseñanza resuena con las advertencias de los profetas. Entendemos que cuando vemos cómo Dios se revela en ira contra la humanidad, es cuando Dios se aparta del hombre. Es cuando Dios no sigue buscando al hombre y le da, como que uno quiere pensar, la espalda al hombre, pero es el hombre quien le da la espalda a Dios. Y Dios lo que hace es que permite que entonces que lo que tú quieres hacer, Él te lo deja hacer. Tú quieres adorar imágenes, adora imágenes. Tú quieres hacer el mal, siga haciendo el mal. Por eso es que el tema de esta clase es cuando la paciencia de Dios se acaba. Cuando hay gente que quiere seguir haciendo lo mismo, Dios le dice, eso no quiero que tú hagas, eso yo no lo quiero que tú hagas. Y la gente dice, pero es lo que quiero hacer. Dios dice, pues hazlo. Y vas a ver las consecuencias de las cosas que hiciste. Y uso de nosotros, aunque Él nos ha librado del pecado,
nos ha librado de una vida distorsionada que andábamos. Hoy en día estamos pagando las consecuencias de las malas decisiones que cometimos. Hay personas que se metieron drogas toda su vida. ¿Y Dios qué hizo? Los libertó de las drogas, pero ahora las consecuencias de algún órgano dañado, dañado, le están corriendo las consecuencias. Dios sí lo sanó del pecado, lo libertó de las drogas, pero las consecuencias están ahí. Al momento de esas cosas que Dios hace, que te liberta y te sana también de tu cuerpo. Pero hay a veces donde las consecuencias se ven, ¿verdad? Que la persona tuvo una vida muy fuerte, muy dura. Eso siempre están ahí las consecuencias. Así que miren lo que dice Levítico 18:22. En referencia, se cambiaron entre sí el uso natural, el hombre con el hombre, haciendo lo que no se debe. Levítico 18:22. ¿Ok? 18:22. Y por eso el Señor no los tolera la iniquidad de sus hijos. Y cuando vemos ese versículo, está relacionado con Isaías capítulo 3, versículo 9. Entonces, cuando vemos esto bien de cerca, vemos que el hombre se aparta de Dios, se aleja de Dios y comienza a vivir una vida de inmoralidad que a Dios no le agrada. Próximo, próximo. Dios los entregó, se repite varias veces en esta sección, lo que significa que en su rechazo a Dios, escuche bien, Él les permite seguir sus propios deseos destructivos. El hombre rechaza a Dios y Dios dice, sigue en tu camino, sigue en tu perversidad, sigue en tu inmoralidad, sigue viviendo como a ti te place. Pero no es lo que Dios quiere para el ser humano. Luego dice la mentira, el hombre es su propio Dios. Cuando nosotros rechazamos la voluntad de Dios a nuestra vida y nosotros decidimos qué es lo que nos conviene a nosotros por encima de lo que Dios dice que debemos hacer, nosotros nos convertimos en nuestros propios dioses. Entonces nosotros decidimos, nosotros escogemos, nosotros asignamos, porque nos ponemos en la posición de Dios. Ejemplo, la homosexualidad como símbolo de degradación. Como ellos, y más adelante lo vamos a ver, quisieron vivir una vida apartada y rechazando a Dios. Dios los permite que ellos entren a una mente reprobada. Y ahí entonces el hombre entra en una conducta donde el hombre deja, por así decirlo, el uso natural. El hombre fue creado para estar casado con una mujer. Dios le dio una ayuda idónea. Si usted mira la Biblia, el hombre fue formado y de hombre sale una mujer. ¿Ok? Una mujer. Y esta mujer es ayuda idónea de su marido. Algunos dicen otra cosa, pero no lo es. Es ayuda idónea de su esposo. Y la mujer tiene la capacidad, míreme bien, mujer que estás aquí, por ahí, míreme bien. Usted tiene la capacidad que Dios le ha dado de que su hombre camine donde usted lo lleva. Tan fácil como eso. Ay, pastor, ¿cómo va a ser? Ah, si te pones repugnante, si te pones a pelear, si te pones a discutir, a demandar, a exigir, a tratarlo como tu hijo cuando no es tu hijo, es tu esposo. Ese hombre se cierra, ese hombre se tranca. Lo peor que una mujer puede hacer al hombre es disminuirle su hombría. Es traerlo abajo de donde él debe de estar. Pero si la mujer sabe que él es la cabeza y tú lo ves que él llega del trabajo un poquito dobladito, porque el trabajo es que llegó dobladito así, pero tú te paras en la puerta y dices, mi amor, como tú, nadie puede caminar así. Tú te ves bien. Es más, vuelve y sale y entra otra vez. Ese hombre todo doblado va a entrar así, pero
¿Sabes? Ahora entra con guille, como que, ah, yo soy lo mejor de mi esposa. Y usted tiene el poder para eso. Entonces el hombre fue creado, pero el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Ahí estaba el caballito con la yegua, el mono con la mona. Estaban en pareja, pero cuando mira al hombre lo encuentra solo. Y le daba, ¿verdad? Una mujer, primero que hizo la operación fue le dio un sueño profundo, abrió, sacó de la costilla, hizo una mujer, cerró y el hombre despertó, carne de mi carne, huesos de mi hueso. Entendió que de él salió esa mujer. ¿Qué pasa? El hombre ahora rechaza a Dios y deja el uso natural. ¿Cuál es ese? El que un hombre debe de casarse con una mujer. Entonces, hay gente que excusa lo que es la homosexualidad diciendo que nació así. Mire, mi hermano, no. Le voy a decir, ¿cómo puede nacer así? Pregúntame. Cuando la misma persona que tiene el bebé en el vientre le da oportunidad y abre la puerta para que los espíritus entren. Pero por naturaleza, no. Usted sabe los padres que dicen, esto es uno de los ejemplos, hay muchos. Quiero una nena, quiero una nena, quiero una nena, y eso es nena, y eso es nena, y eso es nena. Y desde que eso fue eso mismo, exactamente. Ya iba a ser varón, pero él comenzó a declarar, comenzó a confesar una nena, una nena, una nena, una nena. Entonces, cuando nace el varón, se desilusionó. Entonces, el nene crece y el papá quería nena. Yo tenía dos amigas que eran gemelas y el papá quería una nena. Y empezó a enseñarle a la niña cosas de hombre. ¿Qué sucedió con el tiempo? La niña se quedó pensando, viviendo, caminando como si fuera hombre. Pero no piense que es que nacen así. Hay una distorsión, algo sucede, ¿ok? En la vida de estos muchachos o ya hombres ya, donde fueron marcados por un abandono, por un abuso, simplemente por puertas que se abren, por espíritus que llegan y comienzan a habitar en los cuerpos de estos muchachos y de esas muchachitas, ¿verdad? Y entonces cuando la gente le dé la espalda a Dios, hay más que puertas abiertas donde estos espíritus pueden manifestarse. Entonces, Dios les permite, entren en su vida de corrupción, entren por ahí y los deja. Es difícil poder entender esto, porque todos nosotros, al menos que no sea así, pero la mayoría de todos, de la mayoría de nosotros, que tenemos un familiar, conocemos a alguien, trabajamos con alguien. Hay que tratarlos como seres humanos porque son seres humanos. Hay que amarlo, hay que amarlo. El que sufre o tiene un familiar no lo mira como hijo, lo mira como hija, lo mira como sobrino. Es como el adicto. El adicto está allá afuera, está usando drogas, pero dile a la mamá, no, ese es mi hijo. Ahora la gente de afuera es el adicto, pero para ella es su hijo, es su hija. Una prostituta. Ah, la prostituta, no, esa es la hija de fulana. Hay una diferencia, es como el pastor que siempre estaba desde el altar buscando a los que eran homosexuales. Usted tiene que arrepentirse de eso, usted tiene que dejar esa vida y buscar de Cristo ya. Hasta que un día su hijo tocó la puerta de su oficina y le dijo, papá, tengo que hablar contigo. Y el papá le dijo, sí, dime. Dice, quiero decirte que tengo una inclinación hacia los hombres. Ah, ahora el pastor comenzó a cambiar la manera en que él buscaba a los homosexuales, en la manera en que los quería oprimir todo el tiempo. Nosotros somos muy fáciles, amado hermano. Y cuando vemos un homosexual, la Biblia dice, la Biblia, la Biblia. No, 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 pero ¿y el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? Entonces, comenzamos a dictar la palabra y no comenzar a amar a la persona. Y el amor, eh, ¿cómo es que dice la palabra? Esta hermana Rosada aquí no la puedo llamar a Puerto Rico. Cubre multitudes de pecados. El amor
Ama a la gente. Enséñale que tú les amas. Y ahí van a descubrir el amor de Dios. Y te darán la oportunidad de entonces nosotros hablarles que la palabra y traerlos a la verdad de lo que la Biblia dice. Muchas personas pierden la identidad. Su identidad está en Cristo. Y cuando no está en esa identidad, pueden recoger cualquier identidad de lo que es por allá afuera. Así que continuamos. Número 6. La mente reprobada y la impenitencia, perdón. 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿quiénes? Acuérdense que estaban quién, los gentiles, los judíos y todo el mundo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, más que esa palabra reprobada, para hacer cosas que no convienen. Mire qué cosa. Esto usted lo tiene que leer con calma en su casa. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican, tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yo voy a decir algo que quizá a usted no le va a gustar, pero tengo que decírselo. El pecado gusta. Para la gente, el pecado gusta. Si no gustase, no pecaran. Pero como les gusta, pecan. Nosotros que hemos estado convertidos, nos convertimos al Señor. La oración nuestra es decirle al Señor, Señor, que a mí me disguste, ¿verdad? Lo que a ti te disgusta. Lo que tú rechazas, que yo lo pueda rechazar. Lo que tú amas, yo lo quiero amar. Y comenzar a hacer esas oraciones al punto de que cuando te sientas pecar, rechaces pecar. Cuando te sientas hacer algo en contra de lo que Dios ha establecido, tú lo rechaces, porque tú estás acercándote a Dios. Pero el hombre que está lejos de Dios, el pecado le gusta, es atractivo, es llamativo. Y nosotros a un punto debe de llegar en nuestra vida que rechazamos el vivir una vida pecaminosa, porque no nos agrada. No es tanto que no le agrade a Dios, es que no nos agrade a nosotros. Si tú te acuestas en tu lecho, en tu cama, y tú hayas pecado contra Dios, y tú te acuestas como que nada está pasando, cuidado, cuidado, porque Dios te puede dejar en una mente reprobada, porque ya hemos silenciado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos habla, nos convence de pecado. Y cuando nosotros rehusamos oír la voz del Espíritu, el Espíritu silencia en nosotros. No se aparta, silencia, silencia, al punto de que no te redarguye. No sientes ser redarguido por el Espíritu Santo. Y viven vida cristianos en la iglesia que pecan y no sienten culpabilidad. Es que Dios sabe que ahora no es pecado, ahora una debilidad. No es pecado, ahora una flaqueza. No, no. La Biblia dice que pecado es pecado. Pecado grande, pecado pequeño, es pecado. ¿Te acuerdas de los tiempos de antes? Ay, es una mentirita blanca. Yo no sabía lo que era mentirita blanca hasta que llegué a los caminos del Señor. Porque yo sabía que mentir es mentir. Pero, ¿verdad? Ponemos mentiritas blancas. ¿Sabe cómo se ven estas cosas cuando son el día del pastor? Cuando es el día del pastor hay muchas mentiritas blancas. Por eso en esta casa le decimos, el día del pastor no debe de ser una sorpresa para el pastor. Deben de anunciarlo cuando es el día del pastor. Lo que puede ser sorpresa para la familia pastoral o para el pastor es lo que va a suceder en el culto. Pero como la gente se quería siempre privar para que fuera una sorpresa, decían sus mentiritas blancas.
que llega a venir Cristo, no hay fiesta de pastor. Se queda todo el mundo. Así que tenemos mucho cuidado, amén, de vivir una vida que le agrade siempre a Dios. Así que el rechazo de Dios lleva a un punto donde las personas no solo practican el pecado, sino que se complacen. No solamente practicarlo, se complacen, se deleitan. Se complacen en él, rechazando la corrección divina. Esto se refleja en las escrituras donde la dureza del corazón y la mente reprobada se presenta como una condena inevitable para quienes rechazan a Dios. Cuando vemos un texto referencia a esto, Dios les entregó a un corazón reprobado. Jeremías capítulo 5, versículo 23. Y que rechazaron a Dios, Dios los entregó, no solo pecan, sino que aplauden el pecado. Próximo, por favor. Una mente reprobada, escuchen, es una mente que ha sido entregada a la corrupción, resultando en comportamiento deshonroso y una falta de arrepentimiento. Eso es clave. Para una mente reprobada, mire lo que dice lo último. Y una falta de arrepentimiento. Ya no hay convicción. Ya no se siente que lo que están haciendo es culpable. Ay, no es nada. Pero no es el punto de que eso no es nada. Lo aplauden. Les gusta. Lo disfrutan. Porque están en una mente reprobada. Impenitencia es la falta de arrepentimiento y remordimiento, por el pecado, llevando a la aprobación del mal. El número 7, por favor. Ok, próximo, ahí está. Judíos juzgadores. Ahora entramos aquí al mundo de los judíos. Dice el versículo del 1 al 3. Por lo cual eres ¿qué? Inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Este es el judío juzgador, es el dedo señalador. Y no entiende que cuando tú y yo señalamos, hay como 3 o 4 dedos que están, mire, en esta dirección. Mira que tú, que 1, 2, 3, por si acaso. 3 hacia acá, ¿ok? Y este es el de tu esposa, no te está al lado tuyo. Comenzamos a hacer así. Cuando entendemos que el único que nos puede juzgar es Dios, el perfecto es Dios. Pero aquí le está diciendo algo bien importante que tú y yo tenemos que leer en este texto, porque algunos teólogos, estudiadores de la palabra, todavía se están preguntando a quién Pablo le está hablando esto, a quién se está dirigiendo, a qué persona, es al grupo judío, porque ellos tenían la ley y en su naturaleza ellos se creían, perdóneme que se lo diga, la Pepsi Cola. ¿O cómo es la Coca-Cola? Sí, la Coca-Cola, pero no se acordó que la Pepsi Cola venía después, que eran los gentiles. Pero se creían la última Coca-Cola. ¿Por qué? Porque a ellos se les dio la palabra, eso lo vamos a ver. A ellos se les dio la palabra de Dios. Pero ellos se creían los mejores, los que tenían el mejor comportamiento, los que cumplían la ley y demandaban sobre la gente lo que ellos no hacían, lo que ellos no vivían. Y por eso el apóstol Pablo dice, tú no eres ¿qué? Inexcusable, a ti también te van a juzgar. Tú también serás juzgado en ese momento. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Hay un versículo en la Biblia que dice que con la misma vara que tú mires serás ¿qué? Medido. Mira esta. Cuidado, que te están midiendo. Así que deja eso, deja eso. Pablo señala que aquellos que juzgan a los demás, como muchos judíos, son igualmente culpables de transgresión. El juicio de Dios es imparcial, perdón, y cada uno es responsable de su propia conducta.
Este es un llamado a la reflexión, mostrando que el pecado es que pues, es universal tanto en judíos como en gentiles. Entonces, tenemos claro esto, bien claro, que dice que él señala que el buscar a los demás nos hace a nosotros ponernos en una posición de Dios. Solo Dios busca. Por eso es que en los ministerios de la prisión, cuando vamos a predicar en la prisión y vamos en un tiempo a predicar y a dar estudios bíblicos, los confinados podían tomar parte para cantar, pero para predicar y para exhortar no podían. Y uno decía, pero ¿por qué? Porque ellos no estaban en la posición de testimonio para decirle a otros cómo vivir, porque ellos están viviendo en la misma conducta que todos ellos. Y para privarlos de que no haya una pelea y que no haya, pero tú, yo te vi en la celda, yo te vi aquí, yo te vi allá. Tratamos de crear un orden donde solamente los que van a llevar un culto, como la iglesia, son los que toman participación. Ellos pueden cantar, porque en cantar todos cantan. Pero imagínense un confinado diciendo cositas, ¿verdad? De la palabra, pero después el otro confinado le dice, oye, esas copitas, ¿cómo las conseguiste? Y esto y aquello, en la hora de no hay almuerzo y ellos están cocinando. Entonces, para privarlos de eso, los cuidamos. Y simplemente los que llevan el culto son los que toman la dirección del culto. Entonces, cuando vemos por aquí, déjenme por aquí rapidito, texto de referencia, porque miras la paja del ojo de tu hermano y no la viga en tu propio ojo. Mateo 7:3. ¿Okay? Somos muy fáciles de juzgar al prójimo, de condenar al prójimo, de decirle él está mal, ella está mal. Pero si nos miramos, muchas veces el prójimo tiene una paja, nosotros tenemos un tronco de palo que nos cruza así. Y eso es lo que está diciendo, quita el tronco de palo que tienes primero, para que después puedas remover la paja que tiene tu hermano en sus ojos, para que pueda ver claramente. Ahora, por favor, buscar refiere a la actitud hipócrita de los judíos, que condenan a los gentiles por sus pecados, mientras ellos mismos hacen lo mismo. Eso se le llama legalista, un legalista. ¿Okay? Cuando hacen que otros hagan unas cosas y que lleven unas cargas que ellos aún ni tan siquiera las pueden llevar. Quieren que ellos vivan una conducta que ellos ni tan siquiera tampoco la están viviendo. Así que estos judíos buscaban porque ellos se creían que porque tenían la ley, ellos vivían mejores que todos los demás. Acuérdense que el judío siempre se dio superior que los gentiles. ¿Okay? A un punto los gentiles por los judíos eran tratados como perros. Pero ellos se creían lo mejor. Y aquí Pablo los está llamando a cuenta. Próximo. El juicio no se basa en las obras externas, sino en la obediencia interna a Dios. Condenan a otros, pero hacen lo mismo. Ser pueblo escogido no los hace inocentes, sino más que responsables. Eso es clave. El hecho de que hayan sido el pueblo escogido por Dios no son la excepción. Hay mayores que responsabilidades. Es como los padres que tienen a sus hijos y le dicen, mira a ver cómo te comportas porque tú llevas el apellido Santiago. Y lo que tú hagas allá afuera me va a representar a mí. Va a representar a la familia. Y no sé, pero nosotros acostumbrámonos a eso. Tú eres Santiago. Para dejarle claro a nuestros hijos que nuestro nombre no puede ir por el piso. Que nuestro apellido no puede ir por el piso. ¿Para qué? Ellos entiendan de dónde han venido y lo que nuestros padres han vivido sufriendo para que darnos una mejor vida. O sea, eso Dios le está diciendo Pablo le está advirtiendo a estos judíos, si tú te crees judío, tienes una mayor responsabilidad. No juzgues, haz lo que tienes que hacer. Próximo, por favor. El slide número 8. La bondad de Dios debía llevarlos a qué?
al arrepentimiento. La bondad de Dios debería llevarnos al arrepentimiento. Dice así el versículo 4 y 5. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, perdón, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, esto me voló la cabeza, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que la paciencia de Dios es vista como una oportunidad para el arrepentimiento. Cuando yo miro la paciencia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, esa bondad de Dios, ese amor de Dios, me debe de acercarme a arrepentirme. Cuando Dios me llama por las cosas que yo estoy haciendo, me llama en amor. Y ese amor con el cual soy llamado es para acercarme a Él, para yo arrepentirme. ¿Ok? Para yo arrepentirme. El rechazo de esta bondad solo incrementa la ira venidera. ¿Cómo es posible que el que te puede perdonar, tú no estás caminando hacia Él, sino que te estás alejando de Él? Y cuando la gente comienza a alejarse de Dios para no recibir el arrepentimiento, ¿qué va a recibir? La ira de Dios vendrá sobre quién, sobre ellos. Así que cuando vemos que en el testamento donde describe a Dios como lento para la ira y grande en su misericordia, pero también es justo en juicio. Y cada mañana las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para que podamos hacerlo mejor, para no volverle a fallar en las áreas que le habíamos fallado. Siempre hay misericordia extendida, pero el juicio de Dios está por delante. Entonces, la gente piensa que porque la misericordia de Dios ha sido extendida, los juicios no vendrán. Los juicios vienen. Pero espérame, y por favor tenga esto y apúntenos. El amor de Dios está en su juicio. La misericordia de Dios está cuando te ajusta. El amor de Dios está cuando te ajusta. No, Dios, no estamos presentando un Dios que, que te da golpes, que te tiene en el altar y te hace botar sangre. No, nuestro Dios es un Dios amoroso. ¿Fuego consumidor? Sí, pero siempre hay misericordia, siempre hay amor, siempre hay bondad y dignidad de parte de Dios. Y Él lo que quiere es que nosotros, sus hijos, amén, y su creación, nos arrepentamos, nos acerquemos a Él. Cuando vemos un texto de referencia, el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 34, versículo 6. El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Ya estamos terminando. No quiero tenerlo más de las 9. Ok. Uno más. Dios es paciente. La bondad de Dios o la paciencia de Dios está diseñada para llevar al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente y corazón, un retorno a la obediencia de Dios. ¿Okay? Ese es el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Eso que acabamos de leer aquí. Miren, el arrepentimiento es un cambio de mente y corazón, un retorno a la obediencia de Dios. Cuando Dios me perdona, porque yo me he arrepentido, yo dejo de hacer lo que yo estaba haciendo y me vuelvo a Dios, me vuelvo a Él. ¿Para qué? Para vivir en obediencia, justa según la verdad y las obras. Ese es nuestro no. El justa según la verdad y las obras. Nosotros hemos hablado muchas veces aquí que por las obras nadie va al cielo. No es por obra, es por gracia, pero por cuanto soy salvo, hay unas obras que se ven. ¿Okay? Unas obras que hacemos porque somos salvos. Próxima, por favor. Número 9. La ley y la conciencia.
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también pecarán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y que cuando vemos esto de cerca, Pablo aborda un principio crucial. Tanto los gentiles como los judíos son responsables delante de Dios. Los gentiles tienen la ley escrita en su conciencia y los judíos tienen la ley revelada, pero ninguno de los dos será justificado solo por el conocimiento de la ley. Lo importante es cumplirla. ¿Ok? Eso es lo importante. Y aquí Pablo hace referencia a las enseñanzas de Moisés, que subraya la necesidad de obedecer la ley, no solo conocerla. Y cuando cambiamos ese concepto de la ley y lo aplicamos a la palabra de Dios, entendemos que no es solamente conocerla, no es solamente conocerla, oír la palabra de Dios, conocer la palabra es vivir, es practicar la palabra de Dios que nos hace libres. Ese es el concepto que el apóstol Pablo le quiere traer a la memoria a estos a quienes les está escribiendo esta carta. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y si vemos algún texto de eso, amén, Jeremías 31:33, esa es la asignación, que está en referencia a lo que es, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes donde en sus corazones y en su mente las escribiré. Otra. La ley escrita en el corazón se refiere a la conciencia que Dios ha dado a todos los seres humanos, incluso a los gentiles, para guiarlos en la distinción entre el bien y el mal. Okay. Hago una pausa. Hay gente que no conoce a Dios, pero sabe distinguir entre el bien y el mal. Sabe decidir entre el bien y el mal. Sabe ajustar entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eso en su conciencia. Hay distinción. Hay una manera de pensar y de decirnos, sabe, lo que hice está mal, lo que él hizo está mal. Pero eso se borra cuando el hombre rechaza a Dios. Eso en esa conciencia pierde el disco ese y comienza a ver las cosas que antes eran mal como que están bien. Y lo que está bien como que las cosas están ¿qué? Mal. Gentiles tienen que, la ley escrita ¿dónde? En el corazón. Dios juzgará los secretos del corazón. Esto es profundo. El libro de Romanos no se puede tomar livianamente. Yo empecé diciendo que este libro nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a confrontar. Porque muchas veces nosotros pensamos que porque conocemos 2 o 3 versículos, estamos bien. Pero Dios juzga el corazón. Dios ve el motivo del corazón. Y muchas veces lo hemos explicado aquí de algunas diferentes maneras. Cuando le decimos a un hermano, mira, le puedes llevar agua al pastor. Usted lo ve que él viene con el agua así y se la trae. Y uno ve eso y uno dice, wow, qué bueno, ¿verdad? Me trajo el agua, está sonriendo. Pero Dios juzga esto. Y yo siempre tengo que ser el mismo, el que siempre le lleva el agua al pastor. ¿Por qué usted no viene con la botella de agua? Eso es lo que nos vemos. Vemos lo de afuera. eh, Pero por dentro, oye, le voy a regalar una botella para el día del pastor, así de grande. Para que, para que la llene en su casa y la ponga ahí. La intención del corazón, tú y yo no la vemos. Y podemos sonreír con la gente. Usted lo ha hecho, no se me esconda. Sí, sí. Ay, si se callaron un momento. Si se cayó un momento para irme ya. Ay, si hacemos. Y Dios conoce eso que está aquí, que nadie ve. Él lo ve y él lo pone en balanza y él lo mide. Y él dice, ¿cómo estás haciendo las cosas? Yo les hablé, y con esto voy a cerrar. Les hablé claramente de que cuando alguien le pida algo prestado a ustedes, sea dinero, sea lo que, miren, si usted se lo da, déselo pensando que usted se lo regala. Si usted le piden una cantidad que usted sabe que usted no puede regalar, dígale que no.
un no es tan ungido como un sí. Hay gente que tiene problemas con decir no, no, no. Aprenda a decir no. Mira, se murió fulano, tú vas para el funeral. No. Ah, ay, pastor, que usted acaba de decir, yo no tengo que velar a todos los muertos. Y hay gente que se ofende cuando tú le dices no. ¿Vas a ir acá? No. Y yo he aprendido que un no es tan ungido como un sí. Pero hay gente que no se atreve a decir que no. Mira, vas para la fiesta del cumpleaños de la prima tuya. No, no, para allá no voy. No fue loco. Esa es mi familia, esa es mi familia. Si usted conoce mi familia, usted dice, pastor, Dios ha sido bueno. Hablé yo con los otros días con mi mamá, ayer hablé con mi mamá, y me dice, yo doblo rodillas y le doy gracias a Dios siempre, siempre que te escogió, que tú estás sirviéndole, que te tiene como pastor, porque ella sabe cómo éramos, dónde estábamos. Y mi mamá vive agradecida con Dios por la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y yo le voy a decir algo, no ha terminado. Usted va a ver cosas en mí, usted dice, ay, pastor, ay, hermana, ¿y qué pasó? Pellícame y me duele. Lo mismo que usted, me levanto por la mañana y me lavo la boca porque si no me la lavo no puedo hablarle a nadie. Lo mismo. Tengo mayores responsabilidades, pero lucho con tentaciones. Lucho con ganas de no orar, de no ayunar, de no someterme. ¿O es fácil para usted? Si lo es, por favor, dígamelo para yo buscar la recetita. Cuando Dios te dice ayuna por 3 días y no es congregacional, eres tú. Y ese día tu esposa hizo el steak. No, muchas veces eso sucede cuando es la hora del ayuno. Un día el Señor me retó a ayunar 21 días. 21 días. Ok, tú me invitaste, tú pagas la comida espiritual. Y me someto. La primera, Dania, la primera noche. ¿Sabes lo que había en casa? Steak. Mis hijos le dieron con comer steak, pero como era un ayuno secreto, ellos me decían, "Pai, ¿quieres?". Yo estoy bien. Y Dios me dio la fortaleza para cumplir con los días que Él me exigió que yo hiciera. No lo hice. Pero sí, los días que tú decides ayunar para Dios, el jefe trae dona. Nunca trae dona y el lunes por la mañana café y dona. Joder, mira, ahí hay Boston Cream. Tacho. Pero usted tiene que ser fuerte y tiene que tener dominio propio. ¿Ok? Vamos a estar de pie. No quiero entrar al propio. A ver qué había acá. Antes de cerrar, no quiero entrar. Okay. Vamos a hacer, ¿a qué hora es? No, vamos a hacer, vamos a dejarlo ahí. Comenzamos con el día de la semana que viene, si Dios lo permite. Amén.